Hola, hola, señoras y señores. Hoy es lunes, estamos empezando esta semana y desde acá, desde nuestro corazón, esperamos que ustedes empiecen el día con mucha energía, con mucha espiritualidad, con mucho agradecimiento al de arriba, al patrón, pero también con mucha felicidad, ¿cierto? Que puedan afrontar no solamente el día, sino la semana con mucho ánimo y con mucho ímpetu por hacer las cosas muy bien. Señoras y señores, como nosotros siempre tratamos o intentamos hacer las cosas muy bien en nuestro programa, es decir, cuadrar y organizar y planificar nuestros contenidos para que a ustedes les gusten muchísimo, pues eso solamente se ve reflejado en nuestros niveles de audiencia, que más adelante se los voy a mostrar. Cada vez vamos teniendo más audiencia y eso a nosotros nos tiene muy contentos. Aunque no estamos muy contentos algunos, ¿cierto?, con la elección de este señor como procurador, Fernando Carrillo. Bueno, ya ustedes vieron que en la descripción del video que vamos a hablar de perfiles presidenciales y hoy vamos a hablar de Jorge Enrique Robledo, pero por aquí permítanme hacer un breve paréntesis con Fernando Carrillo, que es el nuevo procurador. Este hombre es un hombre no muy santo para ocupar la procuraduría. Claro que es que el antecesor, ¿cierto? Cualquier cosa que pueda reemplazar el antecesor en la procuraduría, nos debemos dar por bien servidos. Fernando Carrillo, relacionado con la fuga de Pablo Escobar de la Catedral, corría por allá el año 91, 92, algo así, y resulta que yo no sé si era por el temor, por el terror que le representaba a Fernando Carrillo, en ese entonces ministro de Justicia, visitar la catedral para saber en qué condición, porque claro, ya estaba siendo cada vez más sonoro a nivel nacional que Pablo Escobar ya seguía de bandido, seguía controlando sus rutas, seguía cobrando sus vacunas a la mafia en Medellín, es decir, a sus compañeros, y al que no pagaba, pues simplemente lo secuestraban en la catedral y ya le daba matarile, ¿cierto? Allá se volvió una carnicería y un centro de negocios de la mafia en la catedral, y entonces Fernando Carrillo como que le entraba por acá y le salía por acá, él se hacía el loco. Entonces cuando ya decidieron que iban a intervenir la catedral, pues ¿qué hizo Pablo Escobar? Chao, ahí les dejo para el sancocho, le diría a los soldados que lo estaban cuidando, soldados que eran sicarios vestidos de uniforme. Es que esto no ha dejado de ser un circo en este país. En ese entonces, pues claro, empezaron a señalar algunos culpables y entre ellos, pues claro, el más señalado era Fernando Carrillo como ministro de Justicia, y no sabía qué estaba pasando en la catedral con el bandido más importante, más delicado de la nación. Lo cierto del caso es que Pablo Escobar se fue, y en ese entonces recuerdo que Gustavo Arrieta era el procurador general de la nación, quien de inmediato lo sancionó al entonces ministro de Justicia, es decir, lo sacó del camino, lo inhabilitó políticamente, lo que hace la Procuraduría. Pues Fernando Carrillo prácticamente se desapareció, quedó eliminado, como dicen por allí en un programa de chismes: si no lo ven es porque no aparece y no existe, algo así. Entonces pasaron varias procuradurías, es decir, varios procuradores ocupando allí esta silla y recibiendo a Fernando Carrillo, quien pedía, quien rogaba que se revisara por una vez el caso, y lo que hacían estos procuradores desde ese entonces era ratificar la decisión de la sanción. Pues resulta que Fernando Carrillo, muy amigo del poder aquí en Colombia, muy amigo del señor Uribe, muy amigo del señor Santos, de esos personajes que le juegan a todo, ¿cierto? Le juegan a Dios y le juegan al diablo. Y entonces pues se perdió del país, dice el hombre que se fue a prepararse y en fin, cuando volvió, pues se encontró con un viejo amigote. Eso aquí es una rosca, lo malo es no pertenecer a ella, dirían algunos. Se encontró con que el procurador era Edgardo Maya, el actual Contralor General de la Nación. En ese entonces era procurador. ¿Y qué hizo el entonces procurador Maya? A ver, revisemos Fernando Carrillo. No, eso tape, esconda. Fernando Carrillo, bienvenido una vez a la vida pública, política del país. Por eso hoy día es el actual procurador. Bueno, esperemos entonces que le vaya muy bien. Oiga, y entre otras cosas, ¿cuál podría ser la mejor decisión del procurador actual? Es decir, del recién nombrado,
del recién respaldado por casi la totalidad del Congreso de la República, la primera decisión que debería tomar, pues inhabilitar a su antecesor, porque es que hoy día está utilizando, ¿cuántos carros? Como 8 carros, 5 para la esposa y 3 para las hijas. Sí, les estoy hablando de Monseñor Alejandro Ordóñez, que una vez salió destituido, echado, expulsado de la Procuraduría por vicios en su reelección, estaba viciada, era prohibido reelegirse y este bandido se reeligió, pues se quedó con los beneficios, apenas lo echaron, siguió con los beneficios de la Procuraduría, es decir, con más de 100 escoltas, y no les estoy mintiendo. O sea, después de Uribe, que tiene 300 escoltas, le sigue Alejandro Ordóñez, que tiene 100. Yo pienso que son los 2 hombres más cuidados del país. Imagínense, dice que también quieren la paz y son los hombres más cuidados. Alejandro Ordóñez tiene 100 escoltas y 5 carros, y quién sabe cuánta plata se estará ganando en este momento en sus recorridos de campaña presidencial, de nuestra platica, de nuestro bolsillo. Entonces yo pienso que lo primero que debería hacer el actual procurador Fernando Carrillo sería inhabilitar por 18 años, ojalá 20, a el señor Alejandro Ordóñez. Primero porque ocupó la Procuraduría cuando era completamente prohibido, es decir, fue corrupto al haberse hecho reelegir, y hoy día utilizando los recursos del Estado para poder seguir manteniendo esa vida de monseñor o procurador, bueno, quién sabe. Entonces esa debería ser la primera señal de este recién nombrado procurador Fernando Carrillo. Amanecerá y veremos. Señoras y señores, ese era el paréntesis que quería armar. Más adelante vamos a hablar de Jorge Enrique Robledo, el perfil presidencial. Jorge Enrique Robledo, que llegó y dijo, bueno, ya es hora pues de que dejen de gobernar siempre los mismos. Llego y me presento presento oficialmente mi nombre para precandidato por parte del Polo a la presidencia de la República. Más adelante vamos a revisar quién es Jorge Enrique Robledo. Por el momento, señoras y señores, si pudiera vivir nuevamente, es la reflexión del día en el día de hoy, que se suma al horóscopo del día de Luisa Fernanda Salgado, que también se suma a los trinos de los tuiteros, clasificados de empleo, lo que trinan por ahí, la agenda informativa y muchísimas cosas más. Señoras y señores, yo soy Jaime Gutiérrez, bienvenidos y bienvenidas al comienzo del nuevo día. Si pudiera vivir nuevamente en mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido, de hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. ¿Saben? Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de buenos momentos, no te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Un buen día para todos ustedes, un buen inicio de semana. Vamos entonces con horóscopo, cómo están expectados los signos zodiacales para hoy lunes. Vamos entonces con los arianos. Hay muchos conflictos en la parte económica, llegó el momento de hacer un recorte en gastos. Te recomendamos el color azul.
Para los de Tauro te vas a dar cuenta que todo va progresando lentamente. Progreso es progreso y te recomendamos el color anaranjado. Para los geminianos, estás cansado, necesitas definitivamente buscar un espacio para relajarte, un espacio para lograr esparcir tu mente y relajar tu cuerpo. Te recomendamos el color verde. Vamos con Cáncer, cambio y transformación, una situación evoluciona de una forma muy positiva y te recomendamos el color morado. Para los de Leo, disciplina, no te precipites ante una situación que definitivamente no quieres o no va más contigo. Te recomendamos observar muy bien y el color azul. Vamos con Virgo, hoy es un día maravilloso para firmar un acuerdo, también para iniciar una sociedad y te recomendamos el color rojo. Para Libra, ten fe, confía, todo se va a desarrollar de una manera muy positiva y te recomendamos el color blanco. Vamos con Escorpión, hay que hacer una reducción en los gastos, también hay que cuidar la energía, parece que te estás desgastando innecesariamente, te recomendamos el color amarillo. Vamos con Sagitario, puedes tener algunos problemas en el área de la salud, sin embargo este hexagrama te dice que todo va a mejorar y que la medicina natural es lo mejor para ti, te recomendamos el color verde. Para Capricornio, qué buen momento para trabajar en equipo, también para atraer y dar el primer paso en todo lo que quieres conquistar y te recomendamos el color anaranjado. Para los acuarianos, llegó el momento de dejar atrás una situación de conflicto, pasa la hoja y te recomendamos el color morado. Y finalizamos ya con los piscianos, alguien del pasado regresa para quedarse, te recomendamos el color amarillo. Finalizamos entonces el horóscopo para hoy lunes, que tengan un buen inicio de semana y nos vemos mañana. Bueno, señoras y señores, esto empieza a cuajarse. Estamos ya cerrando el 2016 y el 2017. Políticamente hablando, quiere decir que van a empezar ya a moverse las campañas políticas a la presidencia de la República. Cada uno de los partidos políticos quiere, digamos, tener allí a su candidato. Es cuando empiezan a mirarse si se pueden realizar algunos acuerdos programáticos, que no deja de ser sino usted liberal, yo soy conservador, tenemos algo en común, puede que sea mucha plata, entonces unámonos. Ese es el acuerdo programático. No me vengan a mí con el cuento de que las ideas y en fin, no. Aquí la política se hace y se une con otras es simplemente por acuerdos de conveniencia y siempre, generalmente y curiosamente, siempre van respaldadas por plataformas económicas, es decir, de mucha plata, de mucha chequera. Entonces, como les decía, cada uno de los partidos presentará su candidato. Entonces ya el Partido Verde, a través de Sergio Fajardo, es gobernador de Antioquia, ya dijo, y ya de hecho empezó a hacer su campaña. Por aquí estuvo recientemente, hace poco, en la ciudad de Manizales, ya con un discurso muy de candidato presidencial. También Gustavo Petro, que una vez dejó la alcaldía de Bogotá con algunos de los mejores resultados en el balance social, pues también dijo, esta Bogotá humana tiene que ser ya el primer paso para la Colombia humana. También está por allí Alejandro Ordóñez, que pues si bien estuvo como procurador, pues utilizó la procuraduría, sobre todo en el último año, para hacer la campaña presidencial, y en esa va, con 8 carros y 100 escoltas. Y también, digamos que el candidato de gobierno, porque el gobierno siempre tendrá una ficha para heredarle, para dejarle el poder. Digamos que dicen que el candidato de gobierno es Germán Vargas Lleras. Digamos que esos candidatos son los que vamos a tener en cuenta para revisarles el perfil. Miren, yo siempre lo he manifestado, desde que estoy en los medios de comunicación, no me canso de decirlo y no me cansaré de advertirlo a quienes en este momento estén viendo el programa. Para tener un voto completamente responsable se hace necesario conocer la hoja de vida de los candidatos, conocer el pasado, los antecedentes que hicieron estos candidatos. No vaya a ser que tú el día de mañana votes por alguien que estuvo vinculado, por ejemplo, a la parapolítica. No vaya a ser que alguien en un pasado estuvo vinculado, por ejemplo, a la farpolítica,
¿cierto? Entonces, pues lo mejor es que nosotros cuando depositemos el voto podamos salir de allí, de las urnas, completamente tranquilos, con la conciencia muy tranquila de saber que fue un voto a conciencia. No cometamos más errores. Y antes de revisar el perfil de Jorge Enrique Robledo, les voy a hacer unas preguntas. Se acerca la campaña presidencial, vamos a tener nuevo presidente. Y muchos posiblemente quieran en su discurso invitar a los ciudadanos, a los electores, a un cambio. Porque pues claro, uno siempre se fija en el actual gobierno para saber qué puede cambiar, para saber qué puede continuar, ¿cierto? Yo quiero hacerles esta pregunta y es muy temprano, pero es bueno que desde ahora empecemos, digamos, como a calentar el ambiente previo a lo que será, yo pienso que una de las campañas presidenciales más agitadas que se van a vivir en la historia de Colombia. Pero a la vez es muy chévere saber que hay tantas opciones. Pero entonces aquí van las preguntas. La primera de ellas, ¿tú estás de acuerdo con el sistema de salud en Colombia? ¿Tú estás de acuerdo con el acceso a la educación en Colombia? ¿Tú estás de acuerdo con el nivel de pobreza en Colombia? Cada vez más pobres y otros cada vez más ricos. ¿Quién lo creyera? El campo colombiano está en manos del 3% de la población en Colombia, es decir, de grandes terratenientes ubérrimos de tierra. ¿Tú estás de acuerdo o estás contento con que tu abuelito, por ejemplo, si lo tienes aún vivo y está pensionado, estás de acuerdo en que tu abuelito cada mes se vaya a reclamar su pensión y que se vaya por la mañana y no regrese hasta por la tarde? Abuelito, ¿dónde estabas? No, haciendo fila, haciendo la cola para mi pensioncita. ¿Tú estás de acuerdo con todo eso? ¿Estás de acuerdo con esta ola criminal que hay en las ciudades? Es decir, cada vez hay más ladrones, cada vez hay más extorsionistas, cada vez se están secuestrando más y en fin, entonces estamos en peligro. ¿Tú estás de acuerdo con todo eso? ¿Lo quieres cambiar? Bueno, si lo quieres cambiar, pues date cuenta, conoce y reconoce que tú tienes un gran poder, como lo tengo yo, como lo tenemos todos los 55 millones de colombianos, y es el poder del voto. Y es a través del voto que nosotros podemos cambiar, transformar nuestro país. Porque aquí van dos recomendaciones que las voy a estar repitiendo permanentemente hasta que se te queden aquí. Mi querido o mi querida amiga, si alguna vez te has equivocado con el voto, solamente es que pienses a la hora de votar lo que puede pasar si fallas o lo que puede pasar si aciertas. Y es muy posible que en esta campaña presidencial abunden los mercados, ¿cierto? Y abunden las tejas, y abunden las gallinas, y abunden la plata, y abunden... Señoras y señores, recuerden que es muy probable que a ustedes les quiten el hambre por un día, es decir, que les den un mercadito, que les den un tamal en ese domingo de jornada electoral. Pero no se les olvide que a ustedes les están quitando el hambre ese día o esa semana, pero la nevera va a estar vacía durante los próximos 4 años. Ahora, tampoco olviden que esa goterita que tienen en la casa y esa teja que les prometieron, posiblemente se las vayan a dar, pero no olviden que el aguacero durará 4 años, así que entonces muy conscientes. Con estas dos recomendaciones, advertencias, con mucho respeto además, vamos entonces a empezar a revisar los perfiles de cada uno de los candidatos. Y hoy nuestro invitado es quien esta semana salió a los medios de comunicación y fue al Consejo Nacional Electoral y dijo: mire, yo quiero presentar ya mi nombre oficialmente como precandidato a la presidencia de la República por el partido Polo Democrático. Nadie se lo esperaba, ¿cierto? Pues bueno, revisemos entonces quién es Jorge Enrique Robledo. Nosotros pensábamos que era manizaleño y yo también estaba muy equivocado. Jorge Enrique Robledo Castillo nació en Ibagué el 10 de febrero de 1950, proviene de una familia manizaleña. Es arquitecto de la Universidad de los Andes y desde sus años universitarios es miembro del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR. Después de ser concejal de Soacha entre 1974 y 1976, se trasladó a Manizales para ocupar el cargo de secretario del regional del MOIR en Caldas y trabajar como profesor de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional. Por su trabajo como profesor ha sido condecorado con la Orden Gerardo Molina, máxima distinción que otorga el Alma Mater.
Durante los 27 años que vivió en Manizales, Robledo fundó la Unidad Cafetera Nacional y la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria y ocupó el cargo de secretario general de ambas organizaciones. Fue también columnista de La Patria de Manizales y director de los periódicos El Usuario y Unión Cafetera y colaborador de El Nuevo Día. Con Salvación Agropecuaria y Unidad Cafetera hizo un trabajo con los pequeños campesinos caldenses que los llevó a liderar diferentes movimientos sociales contra decisiones como la privatización de las empresas públicas de Manizales. Unidad Cafetera recogió el descontento con la Federación Nacional de Cafeteros de cientos de campesinos cuyo nivel de vida había bajado por la ruptura del Pacto del Café en 1989. Con este trabajo se lanzó a la gobernación en 1997 enfrentándose a Tony Josame de la poderosa coalición que lideraban el liberal Víctor Renan Barco y el conservador Omar Yepes Alzate. El resultado no fue malo, alcanzó más de 50.000 votos contra 140.000 de Josame y quedó de segundo. Sirvió para que en 2002 el Moir obtuviera una curul en la Asamblea de Caldas con Óscar Gutiérrez Reyes, amigo personal y aliado político de Robledo, el primer diputado de izquierda en la historia caldense. Ese caudal electoral fue clave para que Robledo llegara al Senado en 2002, avalado por el Moir y con 45.000 votos. Su fuerza estuvo en Caldas, donde tuvo casi 14.000 votos y también logró buenas votaciones en la vecina Antioquia y en el Cesar, donde tenía cercanía con el sindicato de Sicolac, la fábrica de Nestlé. Pero también tuvo que enfrentar problemas, porque otro senador, el sindicalista Jesús Bernal Amorocho, también decía que había sido elegido por la Moir. La pelea por el nombre del movimiento de izquierda, que ya tenía más de 20 años, la ganó Robledo, pero siguió presente en los siguientes años en choques con Marcelo Torres, que también venía del Moir. Fue en el Senado donde Robledo empezó a convertirse en una figura nacional. Desde que llegó al Congreso se empezó a mover entre sindicatos, organizaciones agrarias y movimientos de izquierda, inicialmente para oponerse a la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas, pero también se convirtió rápidamente en una de las principales voces de la oposición a Uribe y en uno de los líderes de la bancada de Alternativa Democrática. En 2006, con sus compañeros de Alternativa Democrática, se sumó al Polo Democrático Independiente para crear el Polo Democrático Alternativo. Para ese entonces ya era la cara más visible de la izquierda más caracterizada y apoyó la precandidatura de Carlos Gaviria frente a la de Antonio Navarro Wolf. En las elecciones al Senado de ese año obtuvo 80.000 votos, fue el segundo más votado después de Gustavo Petro y logró obtener votaciones importantes en nuevas regiones, especialmente en Bogotá y en Antioquia. Su segundo periodo se caracterizó por la crítica al gobierno de Álvaro Uribe y desde su partido lideró la oposición al TLC con Estados Unidos, así como los debates de control político que se le realizaron al entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el caso del predio Carimagua, el debate en contra de las bases militares norteamericanas en Colombia y el debate a los negocios de los hijos del presidente Uribe, entre otros. En 2009, el procurador general Alejandro Ordóñez abrió un proceso de FARC política contra el senador por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley. La decisión se tomó con base en información encontrada en los computadores de alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC. La apertura de la investigación fue tachada por varios sectores como un montaje político, pues como lo contó La Silla Vacía, no solo hubo irregularidades en el trámite, sino que además resultaba extraño que los correos de la guerrilla, las pruebas principales, hablaban del senador como un enemigo de la lucha armada. En junio de 2010, la Procuraduría archivó la investigación argumentando que la información hallada en los computadores era un acto unilateral de las FARC. Ese mismo año se hizo reelegir una vez más al Senado, con una votación el doble de la de 4 años antes, con más de 165.000 votos, la mayor votación del Polo y la tercera de todos los candidatos. Y de nuevo se fue al Congreso a luchar contra el libre comercio, las políticas neoliberales y el gobierno, esta vez en manos de Juan Manuel Santos. Pero en 2011, con la suspensión de Samuel Moreno, su copartidario y el alcalde de Bogotá, Robledo tuvo que afrontar un nuevo dilema. Decidió apoyar a Moreno y en ello se terminó partiendo el Polo con la salida de Gustavo Petro. Pero eso también le dio más importancia a Robledo y su línea dentro del Polo, hasta el punto de que el candidato para reemplazar a Moreno fue Aurelio Suárez, su amigo de toda la vida. En 2012 lideró muchos de los debates de control político por las compras irregulares de tierras por parte de grandes cacaos como Río Paila Castilla y Cargill en la Altillanura, brincándose los topes para antiguos baldíos.
A pesar de que esas investigaciones se hicieron en el INCODER por mandato del propio gobierno, terminaron costándole el puesto al embajador en Washington, Carlos Urrutia, cuya antigua firma legal había asesorado varias de las compras, y a la plana mayor del INCODER, comenzando por su gerente Miriam Villegas. Pertenece a la Comisión Quinta del Senado, en donde lidera el debate sobre regalías, hidrocarburos y minerías. Para las elecciones de 2014 se convirtió en la cabeza de lista y punta de lanza del Polo Democrático al Senado, sacando 192.000 votos y la más alta votación. Hasta el momento, y después de 5 años, sigue siendo el mejor senador del país. Ahora quiere ser el mejor presidente de Colombia. El Hotel Carretero, certificado con 4 estrellas, presenta su nueva imagen. Un concepto moderno, excelente infraestructura, ubicación estratégica, altos estándares de calidad y toda la experiencia al servicio de nuestros clientes. Ubicado en la ciudad de Manizales. www.hotelcarretero.com. Joaquín El Chapo Guzmán es víctima de maltratos en la prisión mexicana donde está recluido desde el pasado mayo. Denuncia tanto su esposa como sus abogados. Emma Coronel, esposa del narcotraficante, acudió el lunes a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para presentar una queja por la situación de su marido. Cada visita que lo veo se va decayendo más y más, lo estoy viendo peor y peor, se le olvidan las cosas. Su estado de salud está deteriorado, él se siente mal, le están quitando el medicamento. Parece que el gobierno federal lo quiere matar antes de extraditar, alertó uno de los líderes del equipo legal del narcotraficante, Andrés Granados. Seguimos con noticias del Chapo, y es que de acuerdo a una reciente investigación se revela que una mafia de policías en los aeropuertos de Perú enviaba drogas para el cartel de Sinaloa dirigido por el narcotraficante El Chapo Guzmán. El informe, agrega el diario, fue elaborado en abril de 2014 tras la detención de un pasajero mexicano con 13 kilos de cocaína ocultos en su equipaje. Poco después, el detenido revelaba que la droga había sido sembrada por policías que trabajaban en la terminal aérea. La red criminal del Chapo Guzmán, además de México y Estados Unidos, extendía sus actividades a otros países de América Latina, en particular Perú. En respuesta al balance anual del presidente Enrique Peña Nieto presentado ante el Congreso de la República, familias de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos presentan un contrainforme de gobierno. Por medio de un documento presentado el martes durante una concentración realizada en el Monumento La Revolución, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos
criticaron al gobierno de Peña Nieto y lo tacharon de fáctico. Según el documento leído por el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, a 3 años del gobierno de Peña Nieto se puede afirmar que en México hay una política de Estado que propicia el asesinato y desaparición de luchadores sociales, que a su vez forma parte de una política diseñada y perpetrada por intervención del imperio norteamericano. Y así es, señoras y señores, como nosotros llegamos al final de el primer programa de la semana, empezando lunes, ya activando el despertador. A ustedes mil gracias por su atención. Recuerden que durante todo el transcurso de la semana estaremos con perfiles de candidatos presidenciales, es decir, aquellos que aspiran a estar en las listas presidenciales en 2018. Empezamos hoy por el último del que se tenga conocimiento, que ya dio a conocer en firme y oficialmente sus aspiraciones como precandidato, al menos de su partido, para ser presidente de la República en 2018. El primero que se lanzó al ruedo, recuerdo, fue Sergio Fajardo. El segundo, Gustavo Petro, después de abandonar la alcaldía. El tercero, bueno, Alejandro Ordóñez no tiene que decirlo, simplemente con su actuar, con su entrega de mercados, con visitar las tierras de San Ángel, allí protegiendo paramilitares, con sus casi 10 carros que tiene al servicio de su ex procuraduría, pagados con nuestra plata, con sus 100 escoltas, pues ese no tiene que decir yo me lanzo a la presidencia, no, ese viene haciendo campaña desde que nació. Y bueno, Germán Vargas Lleras, que bueno, todo el mundo lo sabe, que esos puentecitos y esas carreteritas no son de gratis, como dijeran por allí los artistas de música urbana. Señoras y señores, a ustedes mil gracias. Mañana un nuevo personaje. ¿Qué tal si mañana invitamos entonces a Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia? Parece que le fue muy bien en esa gobernación, una que otra mancha, todavía está digamos allí moviéndose alguna documentación en Contraloría y en Procuraduría. Esperemos a ver qué pasa. Lo que sí ya está claro es que el hombre quiere ser presidente de la República. Mañana está invitado. También mañana están invitados los trinos de los tuiteros, lo que trinan por ahí, la agenda informativa, etcétera. Pero el que sí todos los días está invitado es el jefe, ¿sí o no? El jefe, con esta consigna que siempre tenemos marcada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ojalá en Colombia cada vez seamos más los buenos y ojalá en Colombia cada vez sean menos los malos. Señoras y señores, hoy lunes, Dios los y las bendiga.